Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy voy a hablar de la proteína whey en deportes de resistencia. Y ahora la duda de muchos será, oye Andrea, ¿por qué estás hablando de proteínas y siempre hablas de carbohidratos y de su importancia? Bien, en deportistas de resistencia los tres macronutrientes son muy importantes, el hidrato de carbono, la proteína y la grasa. El hidrato de carbono es el nutriente por excelencia y es el que más hincapié hago porque es el más importante dentro de los entrenamientos, o mejor dicho, peri-entrenamiento, es decir, antes, durante y después de los entrenamientos. Pero la proteína también es un nutriente esencial y fundamental para nuestro rendimiento deportivo en este tipo de actividades. Sí que he de decir que comparado con otros deportes, como son deportes de fuerza, halterofilia, etcétera, hacemos más hincapié y hay un incremento de las necesidades. Pero los deportistas de resistencia también necesitamos entre 1,2, 1,4, incluso en algunos mesociclos de entrenamiento, 1,6 gramos por kilo de peso y día de proteína. Y quiero recalcar que no es algo tan sencillo de aportar a nivel alimentario esas cantidades. Por ello, una proteína whey o una proteína de suero suele ser un método efectivo y fácil para aportar la proteína que necesitamos diariamente. Pero hay muchas dudas al respecto y hoy quiero hacer un vídeo para resumir todas las dudas que suelo recibir sobre este tipo de suplemento o complemento. Muchos nutris los clasificamos como alimento y no como suplemento, porque su proceso de elaboración es muy parecido a una elaboración de un queso, de por ejemplo, una cuajada, etcétera, ¿vale? Entonces consideramos que no es un suplemento porque no es muchas veces la mezcla de varios nutrientes o no es un preparado o una elaboración muy compleja, ¿vale? Por ejemplo, los geles deportivos mezclan maltodextrina, dextrosa, fructosa y sodio, ¿vale? Sin embargo, el proceso de realización de una proteína whey es bastante más simple y sería comparable, por ejemplo, a la leche en polvo, en realidad, ¿vale? Y es algo que muchas veces sorprende o que es un suplemento que está bastante demoniciado. ¿Por qué? Pues yo creo sobre todo que porque las marcas ponen un etiquetado muy llamativo, muy anabólico, no muy óptimo, ¿vale? No muy hacia la salud, sino muy hacia el rendimiento, no, muy hacia el culturismo, ¿vale? Así que nada, hoy en el vídeo voy a resolver todas las dudas, te voy a recomendar diferentes tipos de proteína whey, cómo se clasifican y cuál deberías de elegir y el por qué. Así que vamos con ello. ¿Y qué es la proteína whey o proteína de suero? Vale, esta proteína se obtiene a partir de un proceso de coagulación de la leche. Cuando realizamos esta coagulación, separamos dos tipos de proteína. La proteína de suero, que está presente en la leche entre un 20 y un 30%, y el resto es el cuajo o proteína que ahí está presente la caseína, ¿vale? Pero ese suero de leche suele ser líquido, por lo tanto hay otro proceso que es un proceso de transformación, etcétera, que lo convierte en polvo. Dependiendo de la concentración, es decir, la cantidad de proteína que hay presente, lo clasificamos en varias maneras que os voy a comentar ahora. Hay tres maneras de clasificarla. La primera es concentrada, la segunda aislado y la tercera es hidrolizada. La concentrada es la de menor cantidad de proteína presente, que suele ser un 70-72% aproximadamente. Tiene un mejor sabor que las otras, pero sí que tiene mayor contenido de lactosa, por lo tanto, si eres intolerante a la lactosa o tienes problemas con este hidrato de carbono, pues no es una que yo recomendaría. Y listo. El aislado, o también llamada comercialmente o en inglés isolatada o ISO, que decimos coloquialmente, es una proteína de mayor concentración a la concentrada, es decir, mayor cantidad de proteína. Tiene una menor cantidad de lactosa, por lo tanto, la mayoría de intolerantes a la lactosa ya la toleráis, aunque puede tener algunas trazas. Y la última es la hidrolizada, que tiene mayor porcentaje de proteína, suele ser mayor al 90% y suele tener peor sabor y a veces añaden otros aminoácidos para mejorar este sabor, ¿vale? Y sí que es la que menos contenido de lactosa tiene. Sí que hay algunos intolerantes a la lactosa que no toleran este tipo de proteína, entonces ahí recomendaríamos
otro tipo de proteína que no sea whey o no sea de suero. Ahí ya sería una proteína de guisante, una proteína de soja, etcétera, ¿vale? Bien, ahora voy a explicaros estas 3 proteínas, cuándo deberíamos de tomarlas y por qué. En primer lugar, yo siempre voy a priorizar, y esto lo hago siempre con todos mis deportistas del programa Alimenta tu Meta, el aportar la proteína con alimentación natural. Pero muchas veces es complicado llegar a los requerimientos del deportista. ¿Por qué? Por el número de ingestas que hace, por el tipo de trabajo que tiene, porque doblan entrenamientos. Por ejemplo, ahora Juan, que es un chico que está preparando el Ironman de Vitoria, igual este vídeo lo publico después del Ironman de Vitoria, pero bueno, para que lo tengáis el ejemplo, está doblando muchos entrenamientos, muchas horas, por lo tanto sus necesidades de proteína son mayores. Hace unos meses hacía más etapa de entrenamiento de fuerza, por lo tanto necesitamos aportar proteína y sí que incluíamos una vez al día 40 gramos de proteína whey para cubrir sus necesidades. Es una manera bastante efectiva y sencilla de aportar proteína. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pongo 40 gramos de proteína en un cazo con agua o con el café con leche o lo que sea, estoy añadiendo una buena cantidad de proteína. Sin embargo, para aportar 40 gramos con pechuga de pollo deberíamos de comer 200 gramos de pechuga de pollo. ¿Por qué? Porque la pechuga de pollo no es 100% proteína, ¿vale? Por lo tanto, si esa persona no tiene mucho tiempo o no puede pararse o no tiene hambre, es más complicado aportar esa necesidad de proteína. Por lo tanto, puede ser un método bastante útil el aportar la proteína de esta manera. Además, la proteína decimos que tiene que tener un timing, es decir, por ingesta no tiene mucho sentido aportar o tomar 100 gramos de proteína, sino que se debería de aportar en varias tomas todas las necesidades, o sea, la suma de toda la necesidad que tengas de proteína, ¿vale? Por ejemplo, si tú necesitas consumir 170 gramos de proteína al día, por tu peso, tipo de entrenamiento, etcétera, esto lo debes de distribuir. No tiene ningún sentido aportar los 170 de golpe en una única ingesta, porque tu cuerpo no lo va a utilizar de manera eficiente, sino que vas a desechar una gran cantidad de proteína en ese caso. Por lo tanto, necesitamos aportarla en varias tomas. Incluso podría ser que a veces sea en 6 o 7 tomas al día en entrenamientos o en ciclos de entrenamiento, como es preparar un Ironman o estar preparando un maratón, etcétera. Bien, ¿por qué además es importante aportar una proteína de calidad? Porque en deportistas de resistencia también tenéis un desgaste muscular y es importante mantener esa masa muscular, sobre todo también si estáis en una etapa de mejora de composición corporal. Ahora de cara a las pruebas de finales de 2024, que ahora estoy llevando mucha gente para maratón de Nueva York, Chicago, Berlín, Valencia, ya hay gente que ha empezado para preparar Sevilla, estamos en una etapa de mejora de composición corporal, es decir, de bajada de peso. Cuando hay una bajada de peso suele bajar también la masa muscular, es muy difícil mantenerla. Por ello, si cubrimos las necesidades de proteína, evitamos que la pérdida de peso sea mayor de masa muscular, sino que sea menor y evitamos que haya esta pérdida. Y esto va a favorecer a largo plazo tu rendimiento deportivo. Bien, dicho esto, hay 3 tipos de proteína, ¿vale? Que ya las he comentado. Concentrada, aislada o isolatada, que se dice de manera coloquial, o hidrolizada. Mi recomendación es que tomes la que mejor te siente o la que más te guste, pero sí que tienes que saber que la de mayor pureza es la hidrolizada, es la de que mayor cantidad de de proteína tiene, ¿vale? Por lo tanto, yo sería la más recomendada, pero muchas veces es bastante más cara que las otras dos. La concentrada ya te podría aportar una gran cantidad de proteína. Y si vas a utilizar esta proteína para utilizar tu recuperador, es decir, para hacer la mezcla del recovery, o sea, la proteína, preparar el recovery con hidrato de carbono más proteína, entonces mi recomendación sí que puede ser esa isolatada o aislada, que es la de término medio, ¿vale? Que por precio está bastante bien y tiene también un porcentaje de proteína más elevado. Bien, ¿qué problema hay en este porcentaje? ¿Vale? Baja la cantidad de proteína conforme más edulcorantes, aditivos tenga añadido, saborizantes, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, mi recomendación es que compres una proteína pura o neutra, como se denomina en la mayoría de páginas web, ¿vale? Por lo tanto, mi recomendación es esta. Además, deberías de leer el aminograma. ¿Por qué digo esto de leer el aminograma? Porque
Una estrategia no, una cosa que suelen realizar es el amino speaking, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es añadir aminoácidos como es la glicina, la taurina, la creatina incluso, para aumentar el porcentaje de proteína, pero en realidad no estás tomando esa proteína whey, ¿vale? O proteína de suero, es decir, han añadido una cantidad de aminoácidos para que en la tabla de valor nutricional salga mayor contenido de proteína y tú creas que tiene mayor pureza, pero esto no es así, ¿vale? Entonces siempre mi recomendación va a ser compra una proteína neutra, lee el aminograma para evitar este amino speaking y que tú ya le des sabor en casa como quieras. Puedes añadir cacao puro, mezclarla con tu café y un largo, etcétera. Importante, solamente incluiremos proteína en caso que no cubras tus necesidades de proteína con la alimentación normal o alimentación natural. Por ejemplo, yo en este momento estoy tomando una proteína isolatada porque estoy lesionada y necesito cubrir mis necesidades de proteína y me cuesta llegar a consumir todos los alimentos que necesito para cubrir esta proteína que necesito en este momento. En la descripción del vídeo te dejo algunos enlaces a proteínas distintas, concentrada, aislada y hidrolizada, que sí que recomiendo. Dicho todo esto, muchas gracias por estar ahí. Otro vídeo más. Si no me sigues todavía, suscríbete a mi canal. Y por último, cada martes en mi newsletter hablo de alimentación en deportes de resistencia. Muchísimas gracias y un abrazo. Chao, chao.